comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Amén. Al Señor se le presentó, a Dios se le presentó un grande dilema. Y esto ya lo he dicho otras veces, pero es necesario que lo volvamos a recalcar. Amén. Es necesario que lo volvamos a recalcar. Estaba un padre, a ver, un niño, un joven, que venga aquí rapidito. Niño, joven, quien quiera. Estaba un padre, ya viene Daniel. Gracias. Me gusta la espontaneidad. Le dice a su hijo, supongamos que él es mi hijo. Le dice a su hijo: mi hijo, pórtese bien. Le dice en su casa antes de irse a trabajar: nunca vaya a hacerle daño a nadie. El día que se le quite la vida a otra persona, a usted se la van a quitar. De acuerdo a la Biblia. Este joven se le olvida en el día, sucede que mata a una persona. ¿Lo sugieres, por favor? De los más enojones, a ver. Rápido, 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 rápido. Agárralo y tráemelo. Como policías. Llega el día que el padre está trabajando como juez en el centro de Dallas y está haciendo la función. Le traen una persona y dice: esta persona robó en la tienda Walmart, por decirlo. Entonces lo presentan y dice: dale, castígalo por 2 semanas en la cárcel y luego trabajo comunitario. Luego traen a este joven. Dicen: esta persona, están los policías ahí, dicen: esta persona acaba de matar a otra persona. Entonces el juez debe decir: llévenselo a la horca, o a la silla eléctrica, o la inyección letal. A la inyección letal. El padre, lleno de amor, salió de su casa indicándole a su hijo que hiciera. Pero el hijo no lo hizo. Entonces, como juez, no puede decir: ahora no soy juez. No puede decir: ahora no soy juez. Entonces le tiene que dar sentencia. Tiene que darle la sentencia. No se puede: ahora no soy juez. Tiene que dar la sentencia. Dios es un Dios de amor, pero Dios también es santo, es justo. Es justo. Entonces, ¿tú qué harías en ese caso? Ese es el dilema que se le presentó a Dios. ¿Sabes qué hizo? ¿Qué hizo? Mandó a su hijo y les dijo: suéltenlo a él. Suéltenlo a él. Su protección, su justicia lo cubrió. Y ahora
No, va, esto es serio. No, es serio. Luego él tomó el lugar y dijo, llévenme a mí. Llévenme a mí. Muchas gracias. Y vaya. Eso es exactamente lo que hizo el Señor. Bueno, no exactamente, es una ilustración para que entendamos el gran, inmenso. El grande, inmenso amor del Señor. Él no se podía negar porque el amor no se acaba. Dios es amor. Y también es justo. Él no puede ser injusto. Entonces, eso es exactamente lo que hizo. Entonces, cuando el ser humano pecó, en el libro de Génesis acaban de leer la sentencia de muerte. Por eso se titula este mensaje Sentencia de muerte. Sentencia de y acaba muerte. de leer la pastora Eva la sentencia de muerte. Y dice, maldita serás, maldito serás. Esa es la sentencia de muerte. Maldito serás, maldita serás. ¿Quiénes eran los malditos? Tú y yo. Tú y yo. Somos malditos porque en pecado fuimos concebidos. Adán y Eva pecaron, los hijos pecaron, llegó hasta el día de nosotros, llegó hasta tus padres y luego nosotros. Y nosotros les transmitimos el virus del pecado a nuestros hijos. Todos malditos. La familia maldita. Todos malditos. Comprendamos esto. Todos maldecidos por causa del pecado. Por causa del pecado. Y yo sé que hay muchas personas buenas en el sentido humano que dicen y que intentan hacer las cosas bien, pero realmente no podemos por causa de que está dentro de nosotros el pecado. Por esa razón Jesús vino y cargó el pecado de todos nosotros. Aunque en la ilustración yo le puse el saco de justicia a este joven, el intercambio bíblico es que nuestros trapos de inmundicia se los pusimos a Jesús. Si el joven hubiera traído un saco, dámelo y yo cargo todo, que eso es lo que representa. Eso es lo que hizo Jesús. Y yo quisiera que a veces leemos la palabra y medio no entendemos. Vamos a mirar la tremenda bendición que tenemos. Amén. Y lo que a veces como hijos de Dios todavía estamos padeciendo por no entender esto que estamos diciendo. Mira, pastora Eva. Dice, relacionando lo que acabamos de leer de los versículos de Génesis capítulo 3, 14 al 19, y lo certifica el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo en Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto no es invento mío lo que acabamos de decir. Pasó a todos. A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero la gran bendición en la primera parte. Vamos a mirar 7 cosas que Jesús restauró en la cruz. 7 cosas que Jesús restauró en la cruz. Las maldiciones que estaban en Génesis, ahora los que reciben a Cristo tienen estas bendiciones. Amén. Número 1. Génesis 3:19 dice. Ya lo acabé de leer hace rato, lo voy a volver a leer. Otra vez para que se grabe. Para que se grabe. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Hasta ahí. Con el sudor. De antemano les digo que antes que pecara Adán y Eva,
Adán ya labraba la tierra, no era pesado, pero cuando pecó iban a tener que estarse esmerando para sobrevivir, con sudor de su frente se refiere. Íbamos a tener que estar padeciendo, batallando cuando tienes que cultivar la tierra y a veces no da, y le pones abono y le pones esto y le pones lo otro. A veces estudias, te preparas y no hayas trabajo, no te puedes desenvolver. A veces tocas puertas en lugares donde trabajar y no puedes. Es con sudor. Esa es la maldición. Pero tenemos la bendición del Salvador. En Lucas 22:44, que dice: y estando en agonía, o sea, estando en agonía, Jesús oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era su sudor, por eso de su frente salía sudor con sangre. Sudor con sangre. ¿Para qué? Su sangre estaba restaurando a nosotros, los hijos de Dios. Esa maldición. Yo creo que los que hablan de prosperidad, les caería de maravilla. ¿Sabes por qué? Porque ahora podemos tomar lo que nos dice Génesis 12, que dice que todo lo que pisare en la planta de nuestros pies, lo que tocare en nuestras manos va a ser bendecido, prosperado. ¿Quién lo cree? Amén. ¿De verdad lo crees? Amén. Pues caminemos en eso. Todo lo que tú emprendas, el Señor lo va a prosperar. Amén. Todo lo que lo hagas en el nombre del Señor va a prosperar. Amén. Por eso es bueno que nos preparemos, estudiemos. Amén. Un día le dije a un hermano: ¿en verdad, hermano, está listo para recibir la bendición del Señor? Dijo: listo, yo quiero, mucho trabajo. ¿Podrá cargar con todo lo que viene? Alístese, porque ya que lo tenga va a decir: ay, ¿cómo le hago? Ay. Tomemos lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Por qué nos limitamos de manera humana para poder avanzar en todas las áreas de nuestra vida? Si el Señor promete, y aquí puedes tú leer, grábate los versículos, Lucas 22:44. Lucas 22:44. Él ya nos restauró de esa maldición. El ser humano que anda ahí vagando, que no tiene a Cristo, andarán batallando y por eso hacen sus tranzas. Nosotros no necesitamos tranzas, porque la bendición está. ¿Quién cree? Amén. En el sudor con sangre de Jesucristo. Era eso, estaba restaurando. Nos estaba restaurando de esa maldición. Entonces todo el trabajo que tú hagas va a fructificar, va a avanzar, vas a poder hacerlo. Somos una generación nueva en el Señor. Amén. Si alguno está en Cristo, somos nueva generación, hermanos. No porque tú vengas de cierta familia que le decían los pobres, no por eso tienes que ser pobre. Cristo se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. De su riqueza. ¿No habrá efecto en el Señor? Él se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros. Tomó el Él pecado. se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros. Amén. Y Jesús no era pobre. Jesús tenía un tesorero. Y todavía cuando lo estaban crucificando, echaron suerte sobre sus ropas. ¿Cómo andaría vestido? Era tranza. ¿Cómo andaría vestido Jesús para que quisieran sus ropas? Y eran romanos. Eran romanos. Hay muchos detalles que te puedo decir. Jesús nació en un pesebre, sí, pero antes de los 2 años ya estaban en una casa. Ya vivían en una casa. Los magos llegaron a una casa, no al pesebre. Todos estos detalles que te estoy diciendo es nomás para que captemos. Si alguien te presentó un Cristo pobre, no era pobre. No era pobre. Él nos restauró. Por eso sus gotas de sangre que brotaban de Él era para restaurarnos de esa maldición. Por eso los hijos de Dios ahora no tienen que con el sudor de su frente comer todos los días de su vida. No, hermano, capta esto. Hago pausa para que entre a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu.
No tienes por qué estar. Aquí el Señor nos llamó a vida abundante. No nada más es dinero. Vida abundante es tengas amor, vivas con tus hijos, tengas tiempo para tus hijos, disfrutes tu familia. Hay tantas cosas que te puedo decir, porque alguien puede tener mucho trabajo, pero no ve a sus hijos. Cuando acordó, ya crecieron. Ya no los conoces. El Señor nos mandó, nos restauró de esa maldición. Comprendamos esto. Podría durar todo un mensaje con este. Fíjense, pero la siguiente, pero antes de pasar a la siguiente, hace días Jocabed fue a Israel y estuvo ahí en Jerusalén, y dice ella, se me quedó muy grabado, Jocabed allá está atrás, pero nos narró aquí enfrente de ustedes cómo en donde estaba Jesús orando en el huerto de Getsemaní, dice que las gotas exactamente donde cayeron, y de acuerdo a la historia, esos árboles del huerto de Getsemaní, ¿por qué todavía están vivos? ¿Por qué todavía tienen vida vegetal? Porque esa sangre hasta literalmente está comprobado, y lo han comprobado todos los científicos que están especializados para lo de las plantas. Han comprendido que solamente la única razón que han entendido que fue las gotas de sangre que Jesús ahí cayeron. Entonces, literalmente, con mayor razón en el mundo espiritual, que es el mundo espiritual, es el real, en el que estamos viviendo y el que vamos a vivir eternamente. Entonces, qué importante que entendamos que esta maldición, por eso el trabajo no es maldición, maldito trabajo, ya mañana es lunes. No, bendito trabajo, porque ahora en Jesús está, en el Hijo de Dios, al que le cree. Las bendiciones son para el que cree. Y el viernes decíamos en la enseñanza, realmente cuando tú, pueblo de Dios, específicamente al pueblo de Dios, si tú estás discipulando, llevando el evangelio a toda criatura, vas a tener las señales. Dice, ¿por qué ellos no son enfermos? Porque no estás dando la palabra, y el que da, se le dará. Así es, así es. Amén. La siguiente, la maldición era: espinos y cardos te producirá la tierra. Entendamos esto, hermanos. El jardín del Edén no era todo el planeta. El jardín del Edén era un espacio donde Dios puso a Adán y a Eva. El plan de Dios era extender ese jardín a todo el planeta, pero por causa del pecado se detuvo. Entonces fue sacado de ahí Adán y Eva, y acá en la tierra nomás espinas iba a hallar. Esa era la maldición, espinas. ¿Cuántas veces te has esmerado por esforzarte por hacer algo? ¿Cuántas personas son bipolares? Son tormentos que se viven en la mente. ¿Cuántos traumados? ¿Cuántos con prejuicios? Son tormentos que se viven en la mente. ¿Cuántas personas en los últimos meses y años está exageradamente extendiéndose ese problema, esa enfermedad del Alzheimer? Son los tormentos que los médicos dicen esto, que las personas cuando sufren o no tienen rencores, ellos no dicen su pecado, pero dicen cuando tienen cosas que quieren olvidar, el cerebro tiende a bloquearse. También le padecen eso las personas que no leen. ¿Cuántos de aquí leen? Todos. Gloria a Dios. Bueno, casi por fe. Aquellas personas que no ejercitan su cerebro, que no razonan, que no lo hacen trabajar y se niegan a su realidad, esos son los que entran en el Alzheimer. Pero créeme que es tormentoso mirar personas cuando están sufriendo, padeciendo lo que hay en su mente. Es horrible mirar personas así. De antemano yo les digo, nosotros no somos pastores que te ven sufriendo. Ay, pobrecito. Somos pastores que si estás atrancado, como aquellas personas que tienen miedo a las alturas,
y estás arriba de un poste eléctrico o algo así, yo no te diría en el nombre del Señor y voy a orar por ti. Me subo, te doy 2, 3 cachetadas y te bajo. No le hace que abajo no me quieras, porque es para sacarte del tormento que vives en tu mente. Amén. Sacarte del tormento. Y el Señor vino a sacarnos del tormento de nuestra mente. Lucas 4:18. Cuando las mujeres solteras, cuando tienes un bebé y la persona no te respondió y llega la pregunta, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo va a ser el futuro de mi hijo? ¿Qué va a pasar? ¿Quién me va a ayudar para sostener? Mis parientes, mis familiares, mis padres no pueden. Son tormentos. Son tormentos. Cuando tienes una mujer mandona y no hayas cómo hacerle, créeme que hay tormento, hombres atormentados así. Hombres atormentados así, tan fastidiosa que es. ¿Cómo le hago? O viceversa, ¿verdad? Hombres Porque machos. estoy poniendo ejemplos de los dos lados. Pero en este caso, el tormento. Hay personas que se la llevan así, agachados. Nunca he visto a una persona llorando y triste con la cabeza hacia arriba. Nunca. Nunca he visto a una persona triste con la cabeza agachada. Digo, hacia arriba. Nunca. Siempre están hacia abajo. Personas atormentadas. Por eso los hijos de Dios, firmes. Dice el Señor, erguíos, o sea, nuestras cabezas en alto, porque la redención, su salvación está cercana. Ese tormento de espinas, el Señor lo paga. Ya lo pagó. Los hijos de Dios no tenemos por qué estar atormentados. No aceptes el tormento de ningún tipo. Las preocupaciones, ¿qué son antes de que suceda? Es como si ahorita me empiezo a preocupar yo, porque dice, ¿qué tal? ¿Por dónde pasan los aviones? El aeropuerto está de aquel lado. ¿Y qué tal si se cae el avión aquí? Y si se cae el avión exactamente aquí en el templo, y aquí estamos ahorita todos. Eso es preocupación. Algo que ni siquiera sé si va a suceder y ya estoy preocupado por eso. Esa es la preocupación. Preocuparte de algo que ni ha sucedido, que no puedes cambiar. Eso es preocuparse. Esas son las espinas. Ese es el número 2. Por el miedo, por el susto, por la ignorancia. Estamos preocupados. Son tormentos que hay en nuestra mente. Pero mira cómo el Señor restaura de eso. Pero voy a leer Génesis 3:18, que es en relación a lo de las espinas, que es la parte número 2. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y como restaura Jesús lo que acaba de explicar Pastor Eleazar, lo vemos en San Juan capítulo 19 versículo 2, que dice: y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Hasta ahí. Mira, no es nada más porque sí que le hayan puesto la corona de espinas. Las espinas exactamente eran en su cabeza y eran espinas hacia él. Y de acuerdo a la historia, las espinas eran como de 1 pulgada. Le penetraban hasta dentro del cráneo. Le penetraban. Entonces era mucho el tormento que Jesús padeció, pero era para restaurarnos de lo anterior, de las espinas sobre nuestra vida. Hermanos, no tenemos por qué estar atormentados. Aquella persona preocupada, atormentada, es porque no se presenta al Señor en oración y entrega todo. La ansiedad. Por falta de fe te estás preocupando. A veces me dan ganas de darle también unas cachetadas a alguien que está con sus cosas. ¿Por qué? ¿Por qué están preocupados? Si al preocuparnos negamos lo que hizo Jesús en la cruz. Al preocuparnos mostramos que no tenemos fe. Y les decía días pasados, hermanos, hay a veces que veo gente que no tiene fe y digo, yo solo los estaba disculpando. Y decía, pobrecito, no tiene fe. Bueno, cuando crezca más va a salir de su problema. Que reacciono cuando el Señor le dice, les reprochaba su falta de fe. Le reprochaba su incredulidad.
Y tú, hermano, tienes que decirle a tu hermano que esté al lado tuyo o a tus familiares, incrédulo, por eso padeces. A ver, practiquen. Incrédulo. A ver, volteen a alguien a los ojos. Incrédulo. En amor, declárale Hermano que sepa incrédulo. que es incrédulo. Hermano. Jesús le reprochaba su incredulidad. Amén. Incómodo, molesto. ¿Por qué no crees? Les decía. ¿Por qué no crees? ¿Por qué no crees? Por su incredulidad. El Señor se la reprochaba. No aceptemos a muchos hermanitos que anden alrededor de nosotros por falta de fe. Declárale, dile, ¿qué pasó? ¿No tienes fe o qué? O como tú hablas a tu conocido cercano ahí. El Señor sí le reprochaba, porque ¿sabes qué? Es pasar la cruz de Cristo, pasarla como que no nos importa. Por eso es serio. Por eso es serio. ¿Hay alguien preocupado aquí? Ni si había, se fue. ¿Hay alguien que se preocupó esta semana? ¿Hay alguien tensionado? Muchos hermanos piensan, es que andaba bien presionado, es que perdí los estribos, etcétera. No, hermano, ¿te falta fe entonces? Porque sin fe Es que me descontrolé y le dije cosas feas a a mi hermano, a mi esposa, a mi esposo. No, ese no es de nosotros. Eso no Entonces, es de ¿dónde Dios. está la fe? Eso no es de Dios. Se dijo. toma como justificado, es que soy humano. No, el Señor nos hizo diferentes. Para los que usan eso, te lo puedo desarmar fácil con la palabra. Nos hizo a su imagen y semejanza. 1:26 al Pero, 30 de Génesis. pero tomemos esto. El Señor, por eso le fueron clavadas las espinas, para no vivir presiones. Por eso es entendible que los hermanos que sirven al Señor tengan más años de vida Mírenme. y menos arrugados. ¿Hay algún arrugado por aquí? Y uno dice, no, no. ¿Eh? Y no se ríen para que no se haga la patita de gallo ahí. No, yo me río. Mi risa nunca me le ha quitado el Como un enemigo. locutor de televisión, amigo. Cuando se reía le decía, jo, jo, jo. Yo le decía, ¿por qué te ríes así? Para no arrugarme, dice. Mi amigo. En verdad, hermanos, tomemos esta palabra. La siguiente, pastora. La siguiente, La maldición. ya vimos el sudor, las espinas. La número 3 es la maldición. Génesis 3:17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, todos los días de tu vida. La maldición sobre nosotros por causa del pecado. El Señor Jesucristo se hizo maldición por nosotros. Sí dice Así que Gálatas 3:13. yo ya fíjense. sé de las maldiciones generacionales y entiendo, y hasta los médicos, aunque no crean esto, cuando vas a la clínica, a un hospital, y llenas un cuestionario y te preguntan, ¿de qué murió tu papá? ¿De qué murió tu mamá? ¿De qué enfermedades tienen tus parientes? Y luego se basan a eso para dictar tu diagnóstico. ¿Tenías diabetes? ¿Murió del corazón? ¿A un ataque al corazón? ¿De qué? Y entonces de ahí se basan ellos. Porque saben que se va pasando. Ellos tienen comprobado eso. Y nosotros, los hijos de Dios, ya no tenemos por qué estar padeciendo maldiciones. Pero no estoy negando que no hay. Fíjate bien, no tenemos por qué estar padeciendo maldiciones. ¿Qué dice la palabra de Dios, pastora? Dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, fíjate, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesucristo fue puesto en el madero para ser maldecido por causa de nosotros.
Él se hizo maldito. Él se hizo maldito por causa de para que los hijos de Dios no tengan maldición. Qué hermoso, Si hay Jesús. un hijo de Dios con maldición, porque sé que lo hay, porque vámonos a los hechos. Si hay una maldición, mira, el Señor ya pagó todo. El Señor ya llevó todo sobre el madero hace más de 2000 años. Pero es parecido como cuando tú traes un teléfono. Tú cargas un teléfono y bajas una aplicación. Ya que bajaste la aplicación, ¿te funciona nomás con bajarla? Muchachos, no, ¿verdad? Tienes que activarla, tienes que registrarte. Tú puedes, como hijo de Dios, puedes tener ya bajada la aplicación. Tienes la bendición de Dios ya está ahí. Pero ¿sabes qué? No la has activado. ¿Sabes qué? No te has registrado. Y por eso sigues padeciendo maldición. Porque tú quieres, por ignorancia, estás padeciendo maldición. No tienes por qué estar padeciendo maldición. No tienes por qué estar padeciendo maldición. Ni te tienes que estar pensando, hoy mi mamá se murió de esto, yo creo que de eso me voy a morir yo. No, tú ya estás roto, pero tú tienes que declarar esa palabra sobre tu vida. Actívala, actívala. De nada te sirve que lo tengas ahí si no se activa. Para que te registres, identifícate con Cristo. Identifícate con Cristo. Si no te identificas con Cristo, no es efectivo. Estoy resumiendo esto. Hace días pusimos la película de la Pasión. Y la película de la Pasión muestra cómo cuando Pilato le dice, pues entonces, ¿qué quieres que haga? Que lo crucifiquen, que lo crucifiquen. Pero la película original, en la película original de la Pasión, la completa, viene ahí donde dice, entonces, ellos dijeron, crucifícale, pero maldición va a caer, dijo el Pilato. Entonces, los judíos dijeron, que caiga esa maldición sobre nosotros y hasta nuestra cuarta generación. Todavía molaron a los nietos y bisnietos. ¿Sabes por qué la quitaron? Porque de por sí en el mundo entero hay mucho coraje contra los judíos. Y si agregaban eso, iba a aumentar el odio contra el pueblo de Israel. Por eso eliminaron esa sección. Pero la palabra de Dios lo registra, que ellos dijeron, caiga sobre nosotros. Nosotros a veces como latinos le damos la maldición a nuestros hijos cuando le agarramos una cerveza, la abrimos, tenga mijo, tómele para que se haga hombre. Esa es maldición. Eso es maldición. Cuando usas droga y te unes a tu esposa y tus hijos nacen mal, tú los estás maldiciendo. ¿Por qué nacen así? Tú los estás maldiciendo, consciente e inconscientemente. ¿Cuántos nacieron medio chuecos así? Medio torcidos, pensamos medio locos. Pues rompe eso, tú lo puedes romper. Ahora que eres en Cristo, tú lo rompes. Tú lo rompes porque el Señor ya lo hizo. Ya lo hizo. Somos una iglesia santificada, purificada por el Señor. Esas maldiciones que estaban ahí ya no son para nosotros. Cuando hay un velorio, bueno, no me quiero adelantar más, pastora. Lo que leímos cuando Jesús resucitó está muy bien encuadrado ahorita cuando Jesús resucitó y estas señales seguirán a los que creen. Tú ya le has creído porque Jesús Él cargó el pecado de todos nosotros. Lo que dice en Isaías 53. Ahorita mientras el pastor estaba diciendo, fíjate el versículo 12 del 53. Por tanto yo le daré parte con los grandes, 53:12, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, por los que quebraron la ley del Señor. ¿Quién de nosotros, tú y yo y toda la persona que nos va a ver por vía internet, quién no ha quebrado una ley?
Y Él se dispuso. Entonces, y luego dice las señales que te seguirán cuando le crees a Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios. Si una persona está, que es bipolar, en la enfermedad correcta es de maníaca depresiva. Entonces, no es porque un hijo de Dios esté padeciendo esto, porque estas señales, no hay por qué padezca nadie de nosotros. Cuando tú recibes a Jesús y lo compartes con otros, esto te seguirá. Tú vas a tener estas señales, son 5 señales que seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. 1, hablarán nuevas lenguas. 2, 3, tomarán en las manos serpientes. Número 4, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y las 5, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Si tú y yo no nos compenetramos a lo que ya dio. El otro día le comentaba al pastor, desperté pero como muy conmovida, Decía, es que aquí están las bendiciones. Y si alguna persona que nos va a estar viendo por vía internet, los que estamos aquí lo estamos recibiendo vivo e indirecto, pero pueblo de Dios, el Señor ya se dio por ti. Él ya se dio, mandó Dios a su único hijo para salvar al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Jesucristo. Y vamos a la siguiente que es: ¿quién de ustedes ha padecido dolor? 3:17. Nomás uno, los otros están nuevecitos. No, yo tenía un fresquecitos. dolor tremendo. El dolor es duro, es fuerte, y no se diga de enfermedad también. Es la número 4. Sentimiento. ¿A quién le han roto el corazón? Ay, no quieren levantar la mano unos. También es un dolor fuerte, también es muy fuerte. Entonces, vamos a hablar cómo íbamos a tener dolor. No nada más el dolor de parto, No nada más el dolor de parto que tienen las mujeres. Hay otros dolores. Y el Señor también nos libera de esos. Pastora Eva, dice, la maldición. En lo del dolor, seguimos con el dolor. Acabamos de ver la maldición. Entonces, el dolor es en Génesis 3:17 dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la mujer, a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con dolor iba a comer todos los días de su vida, pero el Señor llevó todos nuestros dolores al grado que se hizo llamar varón de dolores. Estos días pasados que miramos la película de la Pasión, y aunque no quiera, uno se conmueve y está ahí uno llorando, porque no nada más es la imagen, sino se están viniendo las partes de la Biblia, al mirar tanto dolor. La impresión de María al mirar cómo era despedazado su hijo en la carne, como madre es muy duro. Pero mira lo que hace el Señor, pastor. Dice en Lamentación lo que Dios restaura. Lamentaciones capítulo 1:12. No os conmueve a cuantos pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Él padeció el más grande dolor que cualquier ser humano pueda padecer, pueda llamarse que sufre. Aunque sé que hay personas, regularmente las mujeres se ríen de los hombres porque una mujer tiene gripa, tiene fiebre y se va a trabajar, atiende la familia, prepara cena, etcétera. Y nosotros los hombres a veces nos da gripe y pedimos incapacidad por 2 meses y estamos en cama y por eso se ríen las mujeres, porque dicen no saben lo que es dolor.
Y el que sabe, la persona, no es general, pero la persona que sabe lo que es dolor, ya nada más mira a los otros, dice, pobrecito, no sabe, está llorando por un piquete de zancudo. Es la reacción de los demás, pero Jesús fue varón de dolores. Sí, Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. ¿A quién le duele más el desprecio que un golpe? He oído a personas que dicen, mejor me hubiera pegado, porque me duele más la actitud que hizo. Desprecio. Me duele más. Pues Jesús fue despreciado y desechado entre los hombres. Es un dolor fuerte, muy fuerte. Pero ¿por qué lo hizo? Para que nosotros no vivamos en dolor. Para eso tenemos que recibir esta palabra. Amén. Ya nos restauró del dolor. Amén. Ya nos restauró del dolor. Por eso si hay una persona padeciendo de alguna enfermedad y tiene dolor, el Señor ya pagó todo. Amén. Una parte de este mensaje se lo di a una persona que tenía años sin dormir. Nada más dormitaba en ratos. Algunos de ustedes yo creo que la conocieron, pero andaba así toda ojerosa y andaba así como zombie, porque no podía dormir. Cuando le expliqué algo de este mensaje, ella lo creyó y ese día fue y durmió bien. No ponía alarma. Ese día la tuvo que despertar el esposo, llegó tarde al trabajo y bien contenta que llegó tarde. ¿Por qué? Porque pudo dormir. Porque pudo dormir. El Señor pagó todo ya. Cada una de las que te estoy diciendo hay testimonios vivos aquí en el área. De esto que te estoy diciendo, testimonios vivos aquí en el área de donde estamos. Aquí en Fort Worth. Pastora. La siguiente llevamos lo de que Jesús habló estas siete palabras o estos 7 acontecimientos, lo que fue el sudor, lo que fue las espinas, lo que fue la maldición, lo que fue el dolor. Ahora sigue el quebranto. La número 5 es Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esto, pues ustedes lo vieron, los que vieron la Pasión de Cristo, esta película. Yo tenía mucho tiempo que no la miraba y estaba llore y llore el domingo pasado, estos días que la miramos, y se me venían varias escenas de cuando estuvimos dando al Ministerio de Alimentos, tanta gente que recibió a Jesús, tanta gente que recibió a Jesús. Señor, es que tu palabra es viva y eficaz. Solamente a través de Jesús podemos ser salvos, porque no hay otro nombre, dice Hechos 4:12, debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesucristo. Quebranto, esta maldición del quebranto. Yo he visto a madres cuando pierden a un hijo, es uno de los quebrantos muy duros. Cuando hasta llega el dolor hasta las entrañas, hasta los huesos, el quebranto, el quebrarte. Cuando pierdes a tu esposo, tu esposa, en pleno tiempo de que estás joven, estás sano, es muy duro. Cuando te violan en todos los aspectos, te quiebras. Y eso es resultado del pecado. Pero Jesús nos restaura del quebranto, hermano. Amén. El Señor nos restaura del quebranto. Amén. Ya no tenemos por qué estar en quebranto ni padecer quebranto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Isaías 53:10. Con todo eso, o sea, todo el triquitero, todo el montón de cosas, juicios que le hicieron a Jesús y tanta tortura, dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová
será en su mano prosperada. Gloria Cuando a Jesús. nace un niño mal o en el transcurso del tiempo sale alguna enfermedad, también es quebranto. Y el Señor no quiere que estés en quebranto. Comprendamos la voluntad del Señor. Una madre sabe lo que estoy diciendo. Es día y noche cargar con alguien inocente. Es un quebrantamiento, hermanos. Es un quebrantamiento. Pero el Señor, no es la voluntad del Señor, porque Él ya padeció. Él fue quebrantado para que nosotros ya no seamos quebrantados. Por eso la expectativa de ahora, gracias a Dios que hay muchos jóvenes, muchos niños. Yo diría que es la mayoría gente joven, más que adultos. Es una bendición, hermanos. Amén. Porque ve aquí a media cuadra, hay iglesias de puros viejitos y se están muriendo, pues cada vez hay menos. Pero qué bendición tenemos. Amén. Y todavía Amén. los que vienen, ¿verdad, hermanas? Amén. Amén. Es una bendición. Es una bendición esto de los hijos. Pregúntale a Adán, hermana Lluvia. Amén. Es una bendición. No tienes, ¿por qué decía de los jóvenes? Porque una de mis metas como pastor es que estas generaciones que están levantándose no tengan que vivir de estas maldiciones. Amén. No tengan que vivir estas maldiciones. El quebranto. Por eso le oramos al Señor que el día que un muchacho y una muchacha se casen y el Señor les mantenga a su pareja por largos años. No tienen que ser viudas. No tienen que padecer quebranto. No tienen por qué perder los hijos. No tienen por qué que los niños les salgan mal. Está fuerte, ¿verdad? Pero está claro. Es una realidad. Entonces estamos proclamando la palabra y explicando la palabra y confiando en el Señor. Creo que se levantan generaciones libres de todas estas maldiciones. En medio porque de tienen tanto. a Cristo en su corazón. Tienen a Cristo en su corazón. Quiero aclarar, porque como estamos por vía de internet que se oye las enseñanzas, Dios, cuando dijo el pastor que niños que no vienen bien, pero no que nosotros estemos hablando mal de que venga un niño que ya pues fue en este caso del varón, porque el varón es donde está en el alma está la sangre, pero las criaturas vienen por la sangre del hombre. Entonces si una persona, un muchacho, por eso yo creo que las niñas me van a entender, los adolescentes, si un muchacho por más guapo que esté, y no estoy haciendo acepción de personas, pero Jesús dice que las tinieblas y la luz no están en unidad, no se unan en yugo desigual. Entonces quiero aclarar esto: cuando un hombre se droga, toma bastante, las criaturas salen mal, porque de la sangre, en los espermatozoides, lo que deposita el hombre en la mujer. Entonces es por eso que los niños Dios no hace nada mal, pero es decisión de la persona cuando se casa con una persona, que no estamos también aclarando, no estamos hablando mal de los que están haciendo drogas, necesitan a Jesucristo para ser libres, porque dice la palabra de Dios en Lucas 4:18, porque el poder, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos, a quitar las cargas de opresión, a dar vista a los ciegos, quitar las ligaduras de impiedad, a la gente que vive en desesperación, a darles el día, el año agradable del Señor. Entonces por eso es que nuestro diario vivir, mija, Dios tiene la persona indicada para ti, porque Dios, si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, Él ya te hizo desde que nace un niño. Hace días, el 9 de enero, nació un nieto, hijo de mi hijo el mayor. Ese niño ya Dios le puso a la niña, pero tiene que seguir caminando y le va a decir: aquí está tu niña, Eleazar. O sea, al bebito este. Entonces, tú y yo, pueblo de Dios, estamos de veras totalmente
aprovechando de cómo nuestros hijos, nuestras niñas, nuestros niños, nuestros nietos crezcan llenos de palabra de Dios y que otros vengan a Jesús. Pero ten mucho cuidado, sabiduría, niña, niño, que no te contamine, está muy duro. Hay mucha depravación, hay muchas enfermedades venéreas. Yo sé que en las escuelas les explican, pero a veces yo pienso que no lo comprenden. Pero si tú de veras quieres ser obediente y oír palabra de Dios, Dios te va a dar el entendimiento a la mamá y al papá para que puedan platicar con sabiduría con sus niños. Lo necesité aclarar porque rápido pueden decir, estos pastores están hablando de los niños que nacen mongolitos o los niños que… No, los amamos porque son criaturas, pero tú decides, hombre. Si tú te quieres drogar y emborracharte y así tener relaciones con quien va a ser tu esposa o dentro del matrimonio, es una decisión tuya, pero no le echemos la culpa a Dios, porque Dios todo lo que hace, lo hace bien, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Entonces, las bendiciones de Dios son ¿qué? Son buenas, agradables y ¿qué? Y perfectas. Entonces, por lo tanto, pueblo de Dios, es muy importante las decisiones que tú tomas. Por eso Jesús nos dice en Deuteronomio capítulo 32, aquí les pongo el camino del bien y del mal, el camino de la muerte y de la vida. Escoge pues tú. Pero si tú escoges, dice, el camino del bien, vivirás tú y tu descendencia. Entonces yo ni tan tonta de agarrar el camino del mal, porque yo quiero que aunque yo me vaya, ya que Dios me lleve, o sea, en el levantamiento me vaya antes, que mi descendencia sea llena de las bendiciones del Señor Jesucristo. Entonces tú decides, preciosa mujer, preciosa niña, si escoges a un delincuente, si escoges a un marihuano o si escoges a uno que se está drogando. Amamos a esa gente, pero dice Jesús, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo se hace enemigo de Dios. ¿Y qué hace el sistema del mundo? No, está loca esa pastora. Mira, acá en Colorado ya está la droga, ya está legalizada. Mira, ya también en tal estado. Pero Jesús dice, no améis lo que hay en el mundo. Ustedes están en el mundo, pero yo, dice Juan 17, no ruego que los quites del mundo. 17:15, no ruego que los quites del mundo. Estaba Jesús y lo sigue orando, intercediendo por ti. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así los es. amamos. En el jardín del Edén, después de que pecó Adán y Eva, tuvieron que ser sacados del jardín del Edén. Y dice la palabra de Dios que puso un ángel con una espada. Es la siguiente. Que rodeaba el jardín. ¿Cuál era la razón? A causa del pecado había un árbol que no nada más era de la ciencia del bien y del mal, había el árbol de la vida, Entonces el Señor los sacó del jardín del Edén para que ya no comieran del árbol de la vida, porque si comían del árbol de la vida no iban a conocer la muerte, iban a ser pecadores, eternamente. Entonces fueron sacados y se puso una espada que cuidara el jardín del Edén. ¿Para qué? Para que no fueran a querer entrar y tomar del árbol de la vida. Esas son consecuencias del pecado. Esa es una de las razones por qué las personas que no han recibido al Señor, no han nacido de nuevo, les parece locura todo lo que explicamos de la Biblia. Les parece locura todo lo de Dios. Ellos no los pueden comprender. Leen y dicen, ¿qué le hallan aquí? Tanta letra, ¿qué le hallan aquí? No pueden comprenderlo, porque no han nacido de nuevo. Están privados hasta que reciban a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos libró de la espada. Nos libró de la espada. ¿Qué dice, pastora? Dice en Génesis 3:24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines.
y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino de la vida. Entonces, lo que estaba ahorita diciendo el pastor Eleazar, esto lo restauró Dios, lo que tuvo que sacarlo al hombre del huerto del Edén, pero fíjate qué privilegio lo que dice en Zacarías, porque ahorita que estaba diciendo eso, pero si tú lees Apocalipsis capítulo 2, 3 y 4, dice en lo de el mensaje a las 7 iglesias, que Él que tú, los que sacó del jardín, Él nos tiene un jardín, pero un jardín hecho de mano de Él. Por eso es tan importante esta lectura que dice en Zacarías capítulo 13, versículo 7, dice la bendita palabra: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y era el pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Esa profecía es cuando contra Jesucristo iba a ser herido por una espada el pastor. ¿Quién es? Jesucristo. Amén. Esa es la razón por qué estando en la cruz fueron y le abrieron el costado. Ahí estaban restaurando de la espada. Ahora nosotros, el que recibe a Jesucristo, tiene el acceso directo a Dios. Tiene el acceso directo a Dios. Tiene el acceso directo a Dios. Amén. A ver, hay unas personas que salieron. Vamos a mirar qué necesitan. Porque aquí hay niños que están cuidando. Ni modo, tuve que interrumpir el mensaje. Entonces tenemos acceso. Se abrió el velo, lo que nos separa del lugar santo al santísimo, de arriba hacia abajo. ¿Para qué? Para que tuviéramos acceso directo a Dios. Amén. Porque en el principio del mensaje, cuando me quité el saco y se lo puse al joven, estaba siendo protegido por la sangre de Jesucristo. Por eso ahora nosotros podemos tener acceso directo a Dios, porque Amén. estamos cubiertos por la sangre de Jesucristo. Así directo solos no podemos, si no es a través de Jesucristo. Y la palabra de Dios nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Ninguna María, ningún santo, ningún, aún a veces gente que nos pide oración a los pastores, nos ponemos de acuerdo con ellos, pero todo el Hijo de Dios tiene acceso a Dios. Por eso nos restauró. Entiendo que cuando comienzan la vida cristiana no se sabe cómo orar, no se sabe cómo llegar al Señor. Y por eso estamos aquí, todos los líderes, todos los hermanos, los pastores. Pero a su tiempo es para que corran directo al Señor. Porque tenemos el acceso. La espada ha sido eliminada. ¿Qué representa la espada? La justicia. La justicia. Jesús le dice al ser humano: cuando tengas algo contra otra persona, corre y haz paces y haz arreglo con aquella persona antes que te lleve al juez. Antes que te lleve al juez. Por eso viene Jesucristo y nos reconciliamos para poder llegar ante el juez celestial. Ahora sí podemos ir en el nombre de Jesucristo, no en nuestro nombre. ¿Por qué? Porque Él sí fue digno de ser presentado como una ofrenda. Esa es la razón por qué fue traspasado por una espada. Para que la justicia de Dios no nos alcance, sino la misericordia. Esa es la razón principal, hermanos. Entonces, no tenemos por qué estar padeciendo espada. Espada es la justicia cuando nos azotan, cuando nos pega en la espalda. No necesitamos. Y ahí nos podemos apegar a la palabra de Dios. Cuando hay personas que están indocumentadas en este país, apéguense a la palabra. Amén.
y esa justicia de Dios nos abarque y Dios ponga los medios de alguna manera para que no estemos de manera indocumentada en el país. Creámosle a la palabra. Amén. No espada. Es como si fueran las esposas. Yo sé que hay muchos hijos de Dios en esta nación que andan con miedo. El policía, la migra, etcétera. Esa es la espada, hermanos. Esa es la espada. Ya no tenemos por qué andar con espada. Clamemos al Señor, tomemos esta palabra. El Señor ya pagó todo. Amén. Lo que dice en 1 Timoteo 2:5 lo dijo el pastor Eleazar, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y lo que hemos estado diciendo, Hechos 4:12, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Ahora la última, el que relaciona estas 7 palabras que fueron cumplidas en Jesucristo, es la número 7, el polvo. Génesis 3:19 dice la bendita palabra: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. No esperen que como pastor en un funeral yo diga, polvo eres y polvo te convertirás. Para los hijos de Dios no es así. Para los hijos de Dios no es así. Fíjate bien lo que estoy diciendo, porque ahorita que estamos bien, yo no quiero que cuando tengas un ser querido que se haya muerto, no se comprenda esto. Por eso andas que con los novenarios y con eso. Comprendamos la palabra de Dios ahorita, que estamos bien. Comprendamos la palabra de Dios ahorita. La maldición era que polvo somos y al polvo nos convertiríamos, ¿verdad? Esa es maldición. Pero Jesús restauró. Jesús murió y resucitó para que nosotros no fuéramos polvo. Nos redimió ya. Este punto está fuerte para quienes no vayan a estar viendo vía internet o cualquier pastor. Analice esto que estoy diciendo. Métase a las escrituras a la vez lo que estoy diciendo. Leemos, pastora. Dice en Salmos cómo Jesucristo lo restaura. Dice Salmo 22:15: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Amén. Jesús tuvo que hacerse polvo para que nosotros no fuéramos polvo. Ahora los nuevos cristianos, los hijos de Dios, la nueva creación, dice la palabra de Dios ahora en el Nuevo Testamento que los que mueren en Cristo duermen. Amén. Duermen. Amén. No dice polvo eres y polvo te convertirás. El Señor ya nos restauró de eso. Amén. Los que se convierten en polvo son aquellos que queman. Pero es un honor ser enterrado. Amén. Es un honor ser enterrado. Es un honor. Así que hagamos lo que sea necesario. Pero te digo esto: no esperes que en un funeral digamos, porque polvo eres y polvo te convertirás, que comúnmente dicen eso. No, nosotros tenemos la bendición. ¿Cómo te lo compruebo? Hay muchas partes de la Biblia. Amén. Pero el Hijo de Dios, por voluntad de Dios o porque no acató algo de la palabra de Dios, por eso se mueren antes de tiempo. Por no acatar algo de la voluntad de Dios, se mueren antes de tiempo. Por no acatar algo de la palabra de Dios, se mueren antes de tiempo. Sí. Mira, si en el Antiguo Testamento tú puedes mirar, Eliseo murió de enfermo y Dios lo usaba para hacer milagros y sanidades y tantas cosas que si lees en el libro de Reyes vas a mirar cómo era usado Eliseo, el profeta Eliseo. Y cuando él murió, dice, ya que lo enterraron, después iban a enterrar a un muerto. Y uno de los que lo iban a enterrar no pisó bien y se cayó. Y se les fue el muerto a la tumba donde estaba Eliseo.
Y ese muerto que cayó sobre los huesos de Eliseo, al tocar los huesos de Eliseo, resucitó. Al tocar los huesos de Eliseo, resucitó. Así es. ¿Qué te digo con esto? Que el Hijo de Dios nomás duerme, pero está vivo. Nada más duerme, pero está vivo. Está descansando para que Está vivo. En el sentido espiritual está vivo. Porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Comprendamos esto de la resurrección de Jesús. Esto es lo que hizo Jesús. Él padeció la muerte para que los hijos de Dios no padezcamos la muerte primera. Porque hay una muerte primera y segunda. Pero ahorita no me voy a meter ahí. Pero el punto es de que los que durmamos en el Señor no vamos a hacer polvo. El Señor va a agarrar esos huesos o desecho y lo va a transformar para glorificarlo en un cuerpo glorificado. Así es. Si hay alguien enfermo, va a levantarse sano. Si hay alguien viejito, va a levantarse joven. Esa les gustó, ¿verdad? No va a haber, no vamos. Si alguien padeció toda la vida algo, ya no va a padecer. Comprendamos esto en nuestro corazón, hermanos, porque no sabemos. Esto es prepararte para si algún día tú o alguien padece la muerte en este tiempo. Dormimos en el Señor. El morir en Cristo es ganancia. Amén. No digo con esto que se vayan a suicidar, porque de una vez les digo que así como las aseguranzas, si alguien se suicida, la aseguranza no le cubre. No le cubre. Si alguien dice, no, tengo muchas deudas, me voy a suicidar y ya mi esposa queda pagada la casa o el carro. Tiene condiciones. La Biblia no nos respalda para el suicidio. No respalda al suicidio. El suicidio es pecado, es cobardía. No importa qué está padeciendo, porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago que no hay carga que estemos viviendo que no podamos soportar. Porque si fuera algo más difícil que nosotros no pudiéramos, el Señor interviene. Amén. Así que si estás padeciendo algo y el Señor lo permite, es porque sí puedes. Amén. Sí puedes. Sí puedes. Vas a decir, qué bonito predicarlo nada más. No, te puedo dar testimonio y no me quiero meter a mi vida personal para decirte, mira. Pero sí se puede. Si estás padeciendo algo, es porque sí puedes. Y el Señor también, cuando veas, siempre va a dar la salida. Siempre hay salida. Así como este edificio tiene que tener por lo menos 2 puertas de salida por ley, porque en caso de incendio sales por acá, sales por allá, sales por el otro lado. Lo mismo el Señor por ley tiene misericordia de nosotros, es justo. Entonces no se vale que diga me suicido, por eso ando en las drogas, porque sufro mucho y no sé qué hacer. Por eso le di una tranquiza a mi esposa, dice, porque en una desesperación. No. Por eso le dije majadería y media a mi esposo, porque se me soltó la lengua porque tanto sufrir. No. Por eso este mensaje es clave, hermanos, porque se resume en la palabra de Dios en Lucas 4. Creo ya lo había leído hace ratito. ¿Para qué vino Jesús? A deshacer las obras de la carne, las obras del diablo. Esa es la función de Jesús. Por eso vino a padecer y restaurarnos de todas estas maldiciones. De todas. No es fantasía, hermanos. Este mensaje en parte se lo he dado un poquito a varias personas. Y quien lo ha creído, en ese momento lo toma y su vida cambia. ¿Qué estamos viviendo nosotros que estemos padeciendo? La palabra está dada, Jesús murió, Jesús resucitó, está hecho. ¿Qué nos estorba? La incredulidad. Y el Señor nos demanda que tengamos fe. El que sufre es porque le falta fe, porque Jesús ya hizo todo. Ya está la aplicación bajada en tu teléfono. A ti te toca activarla y registrarla. A ti te toca, a mí me toca. Entonces, ¿qué hay que estés padeciendo? Ya vamos a terminar. Dice, voy a leer el versículo donde cuando Jesús resucita a Lázaro.
Lázaro tenía 4 días de muerto. Tú lo puedes leer en San Lucas capítulo 11, todo el capítulo, pero específicamente cuando Jesús dijo, les dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lázaro ya tenía 4 días que había fallecido y dice que ya olía, una persona que apesta ya. Entonces empieza dice, la descomposición a los 4 días. entonces, ¿cómo ustedes lo van a mirar el milagro y cómo Jesús al sol, si él, que era el Hijo de Dios, no cesaba de orar? Por eso dice que el versículo que hemos estado estudiando los viernes, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, es una orden de Dios que velemos y oremos. Entonces, fíjense, eso es el caso de Lázaro, cómo fue resucitado por Jesús. Ya tenía 4 días. Y también el caso de la niña que murió, la hija de Jairo, que dice que la hija de Jairo en el capítulo 8 de San Lucas, dice, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y cuando ya vinieron, le dijeron a Jesús en el versículo 10, en el versículo 51 del capítulo 8, entrando en la casa, dice, primero le dijo Jesús, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entonces entró Jesús en la casa, no dejó entrar a nadie, sino solamente a Pedro, a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloren, no está muerta, sino que duerme. Quería que quedara bien especificado, sino que duerme. El que muere en Cristo es ganancia, porque dijo el apóstol Pablo en Mateo no, en Filipenses, en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces es muy importante cuando los niños que tienen miedo a la oscuridad o miedo a la muerte, no, él dice que cuando sucedan todo esto que está pasando, levanten sus cabezas. Erguíos es que levantas tu cabeza en alto y estás listo. Sí, Señor, que viene la guerra, que viene lo que sea, o el coronavirus, lo que está pasando ahorita, que se están muriendo muchos en China y muchos en diferentes partes, que se está contagiando. Pues Jesús dijo en San Mateo 24, dice que cuando ustedes vean guerra, nación contra nación, reino contra reino, y pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, esto es solamente el principio de los dolores. Entonces, pueblo de Dios, así como Jesús sanó a la hija de Jairo y a este hombre, que resucitó al hermano de Marta y María, a Lázaro, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. Así es. Empecé a estudiar medicina en la ciudad de Monterrey y los cuerpos que no reclaman en los hospitales, esos los dejan para la universidad. Y entonces ahí, pues no sé quién ha visto, los dejan ya en la universidad para que los sirvan para como laboratorio. Entonces fuimos y ahí pues les abrimos y les cortamos pedacitos a los muertos. Cuando está estudiando medicina es muy común hacer eso, no se espante. Y les cortamos pedacitos a los muertos ahí, pues que no saben ni quiénes son, nadie los reclamó. Entonces estábamos haciendo eso y yo miré la reacción de otros compañeros bien asustados, no querían tocar y así. ¿Qué pasa con eso? Cuando la pastora Eva le acaba de leer cuando dice, Jesús se acerca y le dice a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Si no hubiera dado su nombre, como dijo un predicador, nomás hubiera dicho, sal fuera, hubieran salido todos los muertos. Es así el poder del Señor. Por eso le recalcó a ti, Lázaro. A él, a ti Lázaro, sal fuera. ¿Por qué? Porque era amigo de Jesús, porque le había recibido en su casa, en su corazón, en su vida. Seguía sus pisadas. Le dijo a Lázaro, a ti Lázaro. La Biblia ya no registra nada de Lázaro. San Juan 11:43. Ya no registra nada, pero lo resucitó. Es a ti, hermano. Es a ti, hermano. Te está llamando. Esta palabra es para ti. No esperes que los demás. Si tú lo crees, tómalo. Amén. Tómalo. No tienes por qué sudar.
No No tienes tienes por qué estar padeciendo la maldición del sudor. No tienes por qué estar siendo atormentado por las espinas. No tienes por qué estar viviendo maldiciones. Jesús se hizo maldito por nosotros. No tienes por qué estar padeciendo dolores. dolores, quebranto. Revisa a la pastora. Ella nomás cualquier dolorcito dice, no, yo no lo acepto y no lo soporto. Yo no puedo, de veras, en serio. ¿En serio? No puedo entender que una persona sea masoquista en soportar un dolor. ¿Cómo? No es posible. Oh, ya me acostumbré. Hay personas Dice que se así. acostumbran al dolor. No tienes por qué No. acostumbrarte al dolor. No, Jesús no. fue varón de dolores por Él causa ya lo tuya y pagó. mía, para que no viviéramos esos dolores. Quebranto, fue quebrantado, Despedazado. despedazado, para que nosotros no vivamos ahí. La espada fue puesta, la justicia. Hasta el último, No gota. teníamos acceso, como ahí ellos no tuvieron acceso al jardín del Edén, a la presencia del Señor. Nosotros tenemos ahora acceso. Amén. Por eso fue traspasado en la cruz. Por esa razón. Y polvo, aunque fuimos hechos de polvo, no vamos a ser polvo como hijos de Dios. Él resucitó y nosotros vamos a resucitar Amén. también. Amén. ¿Qué hay lo que te duele? ¿Qué es lo que te impide? ¿Por qué no vivir lo que nos toca vivir en esta vida y dar testimonio del Señor? Nosotros somos los llamados para dar testimonio. Nosotros. ¿Y sabes qué necesita este mundo incrédulo? Que vea nuestra vida. Amén. Por eso el Señor quiere que tú triunfes en todas las áreas de la vida, representando a Jesús. Eso es lo que Él quiere. Ese es el plan del Señor. Y que se extienda. Como el plan era que el jardín del Edén se extendiera a todo el planeta, ahora quiere que este reino del Señor se extienda para todos los demás. Y si tú hablas de sanidad, sé sano. Y si tú hablas libre de tormentos y de preocupaciones, aprovecha lo que el Señor ya hizo en la cruz. Ya lo hizo. ¿Cuántas malas decisiones hemos tomado? Puestos de pie, hermanos. Dice, fíjense, dicen en ¿Cuántas Romanos, malas decisiones hemos tomado y estamos pagando las consecuencias? Arrepiéntete, hermano. Pídele perdón al Señor. Pídele perdón y toma estas bendiciones que ya están. Ya están. Por eso preguntaba al principio del servicio, ¿hay alguno enfermo? ¿Hay alguno enfermo? ¿Hay alguno preocupado? Aún cuando te preocupas por tus hijos, sírvele al Señor de todo tu corazón y el Señor se encarga de tus hijos. El Señor promete que se encarga de tus hijos. Tú no los cambias, tú nada más los orientas, los guías, pero no los cambias. El Señor sí. El Señor sí, pastora. dice la bendita palabra de Dios, Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y lo dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Gracias, amado Jesús. Hermano, esto ya lo Gracias. había hecho. Tú eres como este billete. Tú eres como este billete. Dios te hizo bien. Pero en el transcurso de la vida, la persona que te hizo daño, los que te traicionan, te atropellan, te arrugas, te arrugan. ¿Cuánto sigue valiendo el billete? Lo mismo. Si me sacudo la nariz, ¿cuánto vale el billete?
¿Cuántas personas te han atropellado y te han ensuciado? Si lo escupo, ¿cuánto vale? La gente nos ha hecho. Si lo tiro al suelo y lo pisoteo, como a muchos nos han pisoteado otros, ¿cuánto vale el billete? Si hemos sido traspasados de quebranto y dolor, ¿cuánto vale el billete? Nomás lo pego otra vez. Vale, sigue valiendo. Para el Señor Es que la sangre de seguimos Jesús. valiendo. No es 50 y 50. El Señor te mira completo. Sigues valiendo. No importa cuánto hayas vivido. No importa quién te haya defraudado. No importa quién te haya lastimado. Este mensaje es para que, dice el Señor, para levantarte. Amén, aleluya. Para levantarte. No hay por qué. Amén. No hay estorbos. Están aquí y aquí. Por eso al principio les dije, tóquense su cabeza, tóquense su Amén. corazón. Amén. Porque aquí y aquí es donde está el problema. No estamos disfrutando lo que el Señor nos está permitiendo. Todo es no por el Señor, es por nosotros. Toma esta palabra. Ya está. Hay algo que tú has estado padeciendo y a veces, ¿sabes qué? Duran muchas personas años amarrados a sus errores, amarrados a que es que hice esto, es que si me hubieran ayudado yo no hubiera caído en esto, etcétera. Años, y a veces gastan toda su vida en eso, no sabiendo que hace más de 2000 años las cosas están accesibles ya. Si esta palabra es para alguien, levante su mano, vamos a orar al En Señor. el nombre de Jesús. Cierren todos sus ojos. Si esta palabra es para ti, tómala, 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 tómala. Tómala, el Señor te la da, ya lo hizo. Al momento que estás vivo, no importa cómo sea tu situación o cómo mires el futuro. El Señor ya lo hizo, hermano, ya lo hizo. Créele, créele al Señor. El enemigo nos quiere callar. Háblale al Señor. Si alguien quiere pasar al altar, hágalo. Y no es porque aquí sea el cambio, sino por tu fe. Por tu fe. Muestra tu fe. Pásale aquí si tú crees. Pásale si crees. Es por tu fe. Son pasos de fe. Pasos de fe. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Libres, libres, libres en el nombre del Señor. Libres, libres de prejuicios, libres de dolores, libres aún de las memorias que nos dañan. Vamos a orar, pastora Eva. Oh, amado Jesús, aquí está tu pueblo, Señor, aquí estamos. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesucristo, porque tu palabra se ha dado. Y en este momento, amado Jesús, tú eres el que estás en cada corazón, porque tú eres el camino. Tú dices, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gracias, Señor, porque tu bendita palabra ha llegado hasta lo más profundo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que traspasa hasta partir el alma y las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque nada hay oculto que no haya de ser manifiesto. En este momento, Señor, tu pueblo estamos a cara descubierta. Tu palabra ha sido expresada, Señor, y la hemos recibido. Gracias, Señor, porque a cada uno de mis hermanos que han pasado aquí en fe, tú honras a los que te creen. Tu palabra dice, buscadme y viviréis. Buscad a Dios, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, y llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre su camino, su mal camino, y vuelva hacia mí, dice. Vuelva hacia Jehová, el cual será amplio en perdonar. Gracias, Señor, porque mis hermanos están aquí derramando su corazón, su espíritu, su alma está derramando lo que ellos viven, y nos unimos en fe, Señor. Nos unimos como tu palabra dice,
que si dos nos ponemos de acuerdo en esta tierra, Amén, amén. y aquí somos más que En el dos, nombre de Jesucristo. en el nombre de Jesús, toda atadura sale fuera en el nombre de Jesucristo. Toda maldición de que esté mi hermano o mi hermana se va en el nombre de Jesús, porque tú te hiciste maldito. Lo que leímos en Gálatas 3:13. Gracias, Señor, porque tú cargaste todas las cargas, todos los pecados. Padre poderoso. Aleluya.